Durante más de 40 años llevé sotana, crucifijo y votos sagrados. Fui confesor, guía espiritual, autoridad eclesiástica. Pero dentro de mí, vivía una verdad que nadie debía saber. Hasta que el amor llamó a mi puerta, y ya no pude seguir escondiéndome. Esta es mi historia, la del obispo que se atrevió a amar a un hombre. Cuando alguien escucha la palabra, obispo, piensa en autoridad, rectitud, doctrina. Yo fui todo eso. Durante 40 años guié a miles de fieles, defendí los dogmas, hablé en nombre de Dios. Pero detrás de cada homilía, de cada consejo, había una parte de mí que vivía en la sombra. No por maldad. No por vergüenza. Sino por miedo. Miedo a amar, miedo a sentir, miedo a vivir mi verdad. Esta no es solo mi confesión, es mi liberación. Nací en un pequeño pueblo donde la iglesia era el centro de todo. Mi madre era devota, mi padre estricto. A los 7 años ya sabía arrodillarme frente al altar mejor que nadie. Cantaba en el coro, memorizaba versículos. Todos decían que era un niño especial, con vocación. Lo que nadie sabía era que, incluso entonces, algo dentro de mí se movía diferente. Mientras mis amigos hablaban de niñas, yo solo podía fingir. Me sentía extraño. Pero también tenía miedo. Así que decidí enterrar esa parte de mí, y la fe fue el mejor escondite. Ingresé al seminario a los 18. Era un joven apasionado por servir a Dios. Y también deseoso de escapar de mí mismo. Allí conocí a Marco, otro seminarista. Tenía una sonrisa luminosa y una voz que calmaba. Nos hicimos inseparables. Orábamos juntos. Estudiábamos juntos, pero a veces nuestras miradas decían cosas que no nos atrevíamos a nombrar. Una noche, al quedarnos dormidos en la misma celda tras estudiar, nuestras manos se rozaron y sentí electricidad. Pero al día siguiente, fingimos que nada pasó. En el seminario, no había lugar para eso. Solo rezar y callar. A los 26, me ordenaron sacerdote. Mis padres lloraron de orgullo. La iglesia estaba llena. Todos veían a un joven ejemplar. Pero yo solo sentía que acababa de firmar una condena. Una promesa silenciosa de que jamás podría amar. Que jamás tendría derecho a sentir lo que otros sí. El día que me impusieron las manos para darme la unción, sentí que Dios me miraba. Pero no sé si con orgullo, o con tristeza. Había elegido la sotana, pero había enterrado a ese joven que alguna vez soñó con ser libre. Los años pasaron, y fui ascendiendo. De párroco a vicario, luego a obispo auxiliar, hasta que, a los 48, me nombraron obispo de una diócesis. Era uno de los más jóvenes en alcanzar ese puesto. Mis sermones eran reproducidos en radio, mi rostro aparecía en revistas religiosas. Yo era la imagen de la moral. Pero vivía en constante ansiedad. Cada vez que algún hombre me miraba diferente, sentía que me descubría. Tenía sueños que me hacían llorar de culpa. Y aún así, cada día salía a predicar sobre el amor, cuando yo nunca me había permitido sentirlo. Todo cambió el día que conocí a Elías. Era un artista plástico que donó una obra a la catedral. Al principio, solo hablamos de arte sacro. Pero poco a poco, nuestras charlas se hicieron más profundas. Compartíamos cafés después de misa. Él me hablaba de libertad, de amor verdadero. Y yo sentía miedo. Pero también esperanza. Una noche, me abrazó al despedirse. Fue un gesto simple, pero me hizo temblar. Y esa noche, por primera vez en 40 años, oré no para que Dios me cambiara, sino para que me diera valor. Elías comenzó a visitarme con más frecuencia. Venía con cualquier excusa, un café, una pintura nueva, una pregunta sobre algún pasaje bíblico. Yo sabía lo que estaba pasando, y me aterraba. Pero también me sentía vivo. Una tarde, en la capilla vacía, él me tomó la mano. No dijo nada. Yo tampoco. Pero ninguno la soltó. Esa noche no pude dormir. No por culpa, sino por algo nuevo, ilusión. Por primera vez, no sentía que amaba con las sombras, sino con el alma. Pasaron semanas, hasta que finalmente ocurrió. Estábamos en mi estudio, hablando sobre arte sacro. Él me miró. Me miró diferente. Y yo, lo besé. Fue un beso torpe, nervioso, tembloroso, pero lleno de todo lo que había reprimido durante décadas. Después del beso, me puse de pie asustado. Caminé en círculos. Me sentía culpable. Pecador. Pero también feliz.
Elías me abrazó y solo dijo, no estás pecando. Solo estás amando. Yo, el obispo que predicó miles de veces sobre el amor, acababa de conocerlo por primera vez. Los días siguientes fueron un caos emocional. Seguía con mis funciones como obispo, misas, confesiones, visitas, pero por dentro, me estaba rompiendo. Comenzaron los rumores. Algunos notaron mi cambio de ánimo. Decían que me veía distraído, que había alguien que me desviaba del camino. Una tarde, un miembro de la diócesis me confrontó. ¿Es cierto que usted está teniendo un comportamiento inapropiado con un hombre? Negué, con voz temblorosa. Pero supe que el escándalo era inevitable. La Iglesia no perdona la verdad, si no encaja con sus reglas. No podía seguir así. Cada vez que subía al púlpito me sentía hipócrita. Y cada vez que miraba a Elías, sentía paz. Tomé una decisión. Me senté frente al escritorio, tomé mi pluma, y redacté mi renuncia. No culpé a la Iglesia. No me justifiqué. Solo dije, el amor me encontró, y no puedo seguir fingiendo que está mal. Entregué la carta personalmente. La reacción fue inmediata. Escándalo. Silencio. Desprecio. Fui borrado de la página oficial. Ignorado por quienes decían amarme. Pero yo me sentía libre. Esa noche, lloré como nunca. No de tristeza, sino de alivio. Durante 40 años llevé un disfraz. Uno pesado, uno sagrado, pero uno que no era mío. Elías llegó a casa, me abrazó, y sin decir palabra, lloramos juntos. Yo ya no era obispo. Ya no tenía sotana. Pero por primera vez, tenía lo que nunca había tenido, amor, verdad y paz. Esa noche supe que no estaba perdiendo mi fe, la estaba encontrando. Tras mi renuncia, los medios locales hicieron eco del escándalo. Obispo renuncia tras romance con artista. Crisis en la diócesis por escándalo homosexual. La comunidad se dividió, unos me atacaban con odio, llamándome traidor, pecador, blasfemo. Otros, me escribían en secreto. Me decían, yo también soy gay y crecí con culpa. La Iglesia no respondió. Ni una llamada. Ni un mensaje. Los que decían ser mis hermanos en Cristo, me dieron la espalda. Pero yo seguía caminando, con el rostro en alto y la mano de Elías en la mía. Mi madre, que tanto me había apoyado en mi carrera eclesiástica, fue una de las más duras. Lloró, me dijo que Dios me había abandonado, que la vergüenza la mataría. Eras un ejemplo, ¿cómo pudiste caer tan bajo? Intenté explicarle que el amor no era pecado. Que mi alma no había cambiado. Que Dios no me había dejado. Pero a veces, la religión que debería sanar, también hiere. Pasaron meses antes de que volviera a hablarme. Un día, mientras caminaba por el parque con Elías, un joven se acercó y me dijo: Gracias. Usted me dio valor para ser yo mismo. Ese encuentro me inspiró. Y junto a Elías, fundamos un pequeño espacio de oración y reflexión. No era una iglesia formal. No había jerarquías. Solo había aceptación. Pronto comenzaron a llegar jóvenes, adultos, personas trans, madres rechazadas, y otros expulsados de sus comunidades. Sin pretenderlo, habíamos creado una iglesia, sin muros. Una donde el amor no tenía condiciones. Con el paso del tiempo, entendí que ser obispo fue solo una parte de mi viaje. El verdadero ministerio estaba en ser humano. En mirar al otro sin juicio. Perdoné a quienes me repudiaron. Agradecí lo que viví. Y sobre todo, me perdoné a mí mismo, por haberme negado tanto tiempo. Ya no sentía rabia. Ni culpa. Solo gratitud. Había sido valiente. Había sido real. Y eso me había salvado el alma. Hoy, Elías y yo vivimos juntos en una casa sencilla. No tenemos lujos. No tenemos títulos. Pero tenemos algo que ninguna sotana pudo darme: paz. Cada mañana me levanto, preparo café, leo textos sagrados, y beso al hombre que amo. Muchos dirán que caí. Que me perdí. Que desobedecí. Pero la verdad es que recién ahora estoy cumpliendo el mandamiento más grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, lo aprendí, amándome por fin como soy. Si tú también creciste con miedo a ser tú, si alguna vez pensaste que Dios te odiaba por amar diferente, quiero que sepas algo: no estás solo. Tu alma no está rota.
No necesitas curarte, ni esconderte, ni fingir. El amor no es una desviación, es la esencia misma de lo divino. Yo fui obispo, sí. Pero hoy, soy libre. Y eso, aunque me haya costado todo, valió la pena.